Y estas cosas ya están sucediendo, hermano. El hecho singular de que nosotros vamos a ser guardados del todo, absolutamente, antes de que estalle la gran tribulación, ya nos vamos con Cristo, pero aún en estos principios de dolores, otros caen, pero a nosotros no nos alcanza. Ni la lengua de nuestros perros se mueve. ¿Cuántos tienen perros acá? Dios bendice hasta tus mascotas. Como dice el versículo 7, ¿no? Pero Jesús es el Cordero de Dios, que sería para cada uno y para cada familia. Pero a la vez, también, versículo 4, ellos tenían que saber y aprender esto, que tendría que cada familia saber y prepararse a ¿qué? A compartir el Cordero con el vecino de la casa de al lado. Porque dice, ¿no? Mas si la familia, versículo 4, fuere tan pequeña para tanto Cordero, ¿no? Para tan grande Salvador, bueno, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. ¿Sabes que Jesús es tanto que sí, que no es solamente para nosotros tan grande salvación? Entendamos que no podemos nosotros acaparar todo lo que es Cristo y hay que compartirlo con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Y eso ya nos está hablando de lo que se viene hablando mucho en estos días, y es que nosotros desde las casas, desde nuestros hogares, como anfitriones de Hogares Luz, podemos pasarle al de al lado la bendición de Cristo. De casa en casa. La bendición de Dios, de hogar en hogar, de corazón en corazón, de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, de nación en nación y hasta lo último de la tierra. Cada uno con su vecino. Si no fueran suficientes todos los que habitaban en esa familia para comerse el cordero, entonces llame al lado y comparta. En otras palabras, como que les decía eso. Y hablando en detalle y en descripción del cordero, versículo 5, ¿sí? El cordero pascual, ¿sí? Que es Cristo Jesús nuestro Salvador, se le describe en el versículo 5 a Jesús entonces como alguien sin defecto. ¿Cuántos dicen mi Jesús es perfecto? Jesús, eres perfecto en toda su hermosura, en toda su sabiduría. En el Señor no has de encontrarle nada malo, en absoluto. Él hace bien siempre. Todo lo que Él hace siempre está bien, aún aunque no lo entiendas todavía. Aún aunque te duela un poco. Él es sin defecto. Dios es perfecto. También dice que sería un cordero no solamente sin defecto, sino macho, dice, varón. Y eso nos está hablando de las valentías. Tenemos a Jesús y Él es varón de Dios, varón de guerra. Él es de valentías. Y dice que sería entonces un cordero sin defecto, varón, macho, dice, de 1 año, con todo el esplendor y el vigor de la juventud. Sus años no acabarán. Él es Dios eterno, pero Él es en la máxima expresión como un cordero de año. Alguien precioso, pero vigoroso, lleno de vida y de vitalidad. Y dice que del cordero, ¿qué habría que hacer y qué hay que hacer en este tiempo? Versículo 7, ellos tendrían que tomar de la sangre. Hay que hacer uso de la sangre del cordero en estos tiempos preliminares a la gran tribulación, previos a la gran tribulación. Ellos tenían que prepararse, ¿sí? Y hacer uso de la sangre del cordero pascual. ¿Sabés que hay que cubrirnos con la sangre del cordero? Hay que saber que estamos cubiertos, ¿no? Con la sangre del cordero. Ay, pastor, me decía alguien una vez, yo siempre, porque así me enseñaron, me decía, y uno salió luego a corregir o no, siempre antes de salir decía, yo me cubro con la sangre de Cristo. Y esto, y voy a hacer aquello, y yo me cubro con la sangre de Cristo. Y yo le digo, pero vos del momento que recibiste a Cristo, estás cubierto con la sangre de Cristo, listo. No tenés que, como en un mecanismo,
repetitivo y como que entonces dudando de lo anterior, volverte a cubrir porque ya estás bajo la protección inviolable de la sangre del Cordero. Pero ellos tenían que cubrir los postes. Otra vez, ¿no? La palabra clave de estos días, cubrir los postes de las casas. Ayer teníamos nuestra primera reunión de formación, capacitación y próximo envío de líderes a los hogares luz de todos los barrios de Montevideo. Y decíamos que lo primero que hacemos es ministrar la casa anfitriona. Lo primero que hay que hacer, hermano, con nuestra propia casa, hacemos anfitrión en nuestras propias casas, es orar por nuestras casas. Yo les contaba un poco la experiencia mía personal cada vez que me tocó mudarme, antes de ocupar la casa, ir a orar, pero desde los cimientos mismos, desde los orígenes mismos, aún cuando se idearon los planos, cuando se pensó en la construcción, el que haya sido el diseñador, el arquitecto, el constructor, las manos que hayan edificado, las familias que hayan vivido anteriormente que uno, y todo eso presentarlo delante de Dios y que el Señor santifique todo mediante el poder de su sangre. Y nosotros poder cubrir los postes, las entradas de nuestros hogares con la protección de la sangre del Cordero de Dios. Es el mejor candado, hermano. Es la mejor cerradura. Es la mejor alarma, la mejor protección. Ellos tenían que tomar de esa sangre, tendrían que ministrar esa protección, esa señal de la sangre a sus casas, nosotros también. ¿Qué más tenían que hacer con el Cordero? Versículo 8. ¿Qué más tenemos que hacer con Cristo? Tenemos que comérnoslo. Ellos tenían que comerse al Cordero. En otras palabras, tenemos que alimentarnos de Jesús. Jesús es verdadera comida. Tenés que alimentarte de Cristo. Tenés que comer de su palabra hoy y cada día, así en la casa de Dios. Y cuando estés en la tuya también abrir la palabra y comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Cristo es la palabra. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale el aplauso grande al Señor. Dícele, sos mi alimento preferido. Aleluya. Aleluya. Y si comemos 3 veces al día, ¿cuánto más hay que estar permanentemente en comunión con Él? Tenían que comerlo. Eran días para estar en esa protección, esa diferencia de Dios entre los egipcios y los israelitas. Eran días de todo esto, pero también, además también días, versículo 8, de panes sin levadura. Nosotros tenemos que ser eso, gente sin pecado. Comer sin contaminación quiere decir eso. No dejarse contaminar por la levadura de estos días. Hay 2 tipos de levadura, la religiosidad, la levadura de los fariseos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque el Señor castigó duramente ese mal de aquellos días, de la fría religiosidad, de la vana repetición, del corazón distante, el corazón engrosado, los oídos sordos al hablar de Dios, pero de cuerpos presentes y de largas vestiduras sacerdotales. Eran los fariseos que estaban distantes en sus corazones de Dios. Y ese pecado espiritual de la frialdad, de la indiferencia, el costumbrismo y el apagón espiritual es la primera levadura que hay que cuidarse, la que está a veces adentro de las iglesias. Si uno no se mantiene en esa primera línea de relación personal con Dios, y también obviamente está la levadura del pecado del mundo. Si querés ver la salvación, el poder salvador de Dios y que Dios hace diferencia contigo y con los tuyos en días de juicio, tenés que andar sin levadura de pecado. Tenés que alejar de tu vida toda contaminación. Lo que no sirve, no sirve. Lo que está mal, está mal. Y hay que prohibírselo, hay que ponerlo del lado afuera. Porque un poquito de pecado, un poquito de levadura, leuda toda la masa. Hay que andar en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Esos serían días también, y por ahí entonces a nadie le sorprenda las tristezas y las pruebas y las amarguras. Esos eran días también de hierbas amargas, tenían que comer esos. Vas a vivir momentos de sabor amargo, pero no le saques el cuerpo a eso. Es parte del proceso y del camino hacia la redención y hacia la victoria. Comeréis
El cordero tendría que ser comido, dice, no crudo ni cocido en agua, sino asado en el fuego. Para comer lo de Cristo tiene que estar el fuego del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga amén. Sí, no puede ser de otra manera, sino no se está tomando el gusto que en verdad tiene Cristo, y para tenerle el gusto, sí, que realmente tiene Cristo, tiene que haber fuego del Espíritu Santo. Si no, es religiosidad nada más. No se puede cocer en agua esto. No se puede comer crudo esto. ¿Cuánto tiempo uno tenía fe en Dios, pero sin este fuego del Espíritu Santo que le da sabor a lo de Dios? Dale un aplauso grandote. Decirle, Señor, yo quiero ese fuego. Aleluya, yo quiero esa gloria. Es la manera de relacionarse con Cristo, alimentarse de Él. Aleluya. Y nada, ninguna cosa dejarían para mañana. Versículo 10. Hay gente que dice, mañana voy a la iglesia. Mañana oro, mañana leo la Biblia. No dejes nada para mañana. Ellos no podían dejar nada del cordero para el otro día. ¿Entendés? Fidelidad hoy. Comer hoy de Dios. Estar hoy con Cristo, no ese postergamiento indefinido de mañana. Eso el Señor ya desde antes no le gustaba, y ya nos lo deja entrever entre líneas en algo que es un consejo sabio para nosotros. En cuanto al Cordero, en cuanto a la Pascua, en cuanto a esto que sería lo primero para ellos en días previos a grandes juicios, tipo la gran tribulación que viene también para este mundo y no para nosotros, hay que comer otra vez la palabra de alimentarnos, de estar alimentados. Ahora estás a la mesa de Dios, estás comiendo de Dios, está el fuego de Dios para asar esta comida espiritual que nos fortalece. Está el fuego del Espíritu Santo. Versículo 11, comeréis. Entonces reiteradas veces esa palabra, pero también dice, hay que ceñir los lomos. Y eso es una expresión que se encuentra también en el Nuevo Testamento, ceñir nuestros lomos a la verdad de Dios, ceñir nuestras vidas, ajustar nuestras vidas con la fuerza de los lomos. Hay que poner esfuerzo en ajustar nuestras vidas a la palabra, a la verdad de Dios, no andar sueltos, no andar livianamente, sino ceñirnos, ajustarnos, y con los lomos, con la fuerza toda nuestra vida, sí, a la verdad de Dios. También ellos tenían que, y nosotros también, que calzarse los pies. En estos días que Dios quiere hacer diferencia, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere honrar como a Moisés, en estos días hay que calzarse con la anunciación del Evangelio de la paz de Dios. No podemos estar descalzos en cuanto a la anunciación, en cuanto a la predicación. Tenemos que agotar los recursos, tenemos que ser personas de constante predicación y anunciación del mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que tener calzados nuestros pies con el Evangelio. Tenemos que llevar el bordón en nuestra mano y tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Termina diciendo el versículo 11, apresuradamente. Esto ya se dijo, no es para dejarlo para mañana, esto no da lo mismo luego, más tarde. Hay que apresurarse. Dice, esperando y apresurándonos. Dice la epístola de Pedro, esperando a Cristo y apurándonos en las cosas de Dios. No como que no hay apuro en esto, sino hay que apresurarse. Ellos tenían que comer, y simbólicamente, para ellos no era una realidad, era una anunciación de un futuro que venía a ser luego nuestro. Y todo esto lo hacían ellos en un mecanismo de obediencia nada más, pero no porque se ajustara a la realidad ya todavía de ellos. Pero nosotros tenemos que hacer una realidad de todo esto. Tenemos que comer y tenemos que apresurarnos en las cosas de Dios. Tomar realmente en esto, sí, compromiso. Y la sangre